Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy en la tercera edición de esta serie de webinarios que nosotros desde el programa Sociedad de la Información y el Conocimiento estamos realizando en el tema pues de los RAE. Eh, para el programa, ¿verdad? Tanto para nosotros como para los compañeros y compañeras del Ministerio de Salud, también para los compañeros que nos acompañan desde el proyecto de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de América Latina. Es un gusto poder contar con la presencia de todos ustedes. De verdad que esperamos que puedan disfrutar muchísimo este espacio, que como ustedes sabrán, pues estamos desarrollando una vez al mes. Y donde estamos tratando también de abordar diferentes temáticas vinculadas con este tema tan fascinante que es el de la gestión de aparatos eléctricos y electrónicos. Mi nombre es Valeria Castro, para quienes tal vez no me conocen o no han tenido el chance de participar en estos espacios previamente. Entonces, bueno, vamos a dar inicio con nuestra presentación y el tema que nos reúne el día de hoy acá en este espacio. Primeramente, bueno, vamos a recordarles a todas las personas que nos están acompañando que esta serie de webinarios los estamos realizando en el marco de este programa de formación virtual que lleva por nombre Conociendo sobre sostenibilidad en el mundo de los aparatos eléctricos y electrónicos y sus residuos, ¿verdad? O RAE. Y como tal, pues bueno, primero que todo me gustaría darles algunas indicaciones preliminares. Sé que algunas de las personas que ya nos han venido acompañando en webinarios anteriores ya están familiarizados con las reglas, pero no todas las personas han podido estar en las sesiones previas. Entonces, considerando esto, es que voy a darles estas pequeñas indicaciones. Asimismo, ¿verdad? Les recuerdo que nosotros tenemos acá la funcionalidad habilitada de Canva Live, ¿verdad? Entonces, si ustedes gustan, ¿verdad? Obviamente no es obligatorio, pueden participar por el medio que ustedes gusten, pueden escanear este código QR que pueden ver en esta sección de acá digamos, de la pantalla con su celular y pueden ustedes ingresar a una página que los va a redirigir para que puedan hacer preguntas en tiempo real acá en esta sección. Y en caso contrario, ¿verdad? Si ustedes pues no gustan hacerlo por ese medio, también pueden seguir haciendo sus preguntas, consultas, comentarios que tengan también al chat de Zoom. Recordemos, bueno, que por ahí van ustedes poder estarse comunicando con nosotros. Igualmente, les copio la invitación por acá, este enlace que está por este lado, para que ustedes puedan ver, aquí les voy a compartir. Si desean ustedes ingresar también directamente, no sea escaneando por el código QR de Canva Live. Entonces, vamos a dar inicio con esto. Ante todo, bueno, primero que todo, muy buenos días para todas las personas que están acá con nosotros en esta sesión. Como indicaciones preliminares, al igual que les mencionaba previamente, bueno, por favor, y bueno, y en realidad por el formato en el que estamos nosotros, vamos a tener las cámaras y micrófonos desactivadas. Estamos en un formato de webinario, entonces el público que está acompañándonos como asistentes no va a tener esa funcionalidad habilitada a excepción de nuestros panelistas. Entonces agradecemos que mantengan las cámaras y micrófonos desactivadas hasta el momento en el que se les indique, pues, ponemos un espacio también para participar y comentar. Como les decía, pueden escanear el código QR. Y también tenemos este link, igualmente tenemos el espacio del chat. Vamos a estar canalizando todas las consultas o preguntas que ustedes tengan por el chat. Y en ese sentido, al finalizar la sesión, vamos a tener nuestra fase de consultas y preguntas. Entonces, aquí ustedes pueden ir comentando conforme vamos iniciando. Para comenzar, me gustaría pues recordarles también que este programa está integrado por un total de 5 módulos. Ya en las sesiones previas hemos hablado un poco sobre conceptos básicos, terminología y tratar como de tener una aproximación básica, ¿verdad? También a los conceptos más relevantes relacionados con el tema de los AE y los RAE. En la sesión pasada también estuvimos tratando de contextualizar y entender con estadísticas que nos permitan entender el estado de situación de los RAE a nivel internacional y también en Costa Rica. Luego familiarizarnos con la principal regulación que nosotros tenemos, los actores que son también los actores principales del sistema, ¿verdad? Como tal y de la cadena de gestión.
entre otros temas que han sido relevantes. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un asunto que es sumamente importante, que tiene que ver con los riesgos que derivan de la inadecuada gestión de los RAE, ¿verdad? Que es como algo que hemos venido conversando en sesiones pasadas, pero que todavía no lo hemos como quizá profundizado. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, para empezar, me gustaría también decirles que, bueno, en este módulo, como les decía, vamos a estar hablando de estos riesgos, pero para hablar de estos riesgos vamos a estar nosotros precisando ciertas cuestiones. Por un lado, vamos a hablar del tema de los componentes o materiales o fracciones peligrosas, como ustedes lo quieran entender, que están presentes en los RAE. Vamos a tratar de ver algunos ejemplos y casos para familiarizarlos, porque de pronto no estamos tan, bueno, no sabemos tanto sobre eso, ¿verdad? Vamos a ver los impactos específicos a nivel de la salud humana y también vamos a ver algunas afectaciones que se pueden generar en el medio ambiente. Finalizaremos con una breve pues, explicación sobre algunas de las herramientas o instrumentos de regulación que a nivel internacional tratan justamente pues como de velar o tutelar el manejo de este tipo de residuos a nivel internacional. Entonces, creo que es importante que partamos del hecho de que, como hemos venido hablando también en sesiones previas, realmente por nuestros modelos de consumo, por moda, por muchísimas cuestiones, cada vez más tenemos una dependencia más fuerte, ¿verdad? Hacia los aparatos eléctricos y electrónicos, como he venido hablando también, hay una, es decir, estos aparatos se han vuelto algo o una constante en nuestras vidas cotidianas. Muchos procesos los realizamos con ellos, nos apoyamos con ellos, es decir, los damos ya por sentados, están en nuestros hogares, en nuestras oficinas y casi que a cualquier lado que vayamos vamos a encontrar un AE. Y toda esta creciente pues, dependencia tecnológica que se ha generado, pues también ha venido provocando, si no se genera una adecuada gestión de este tipo de aparatos cuando finalizan su ciclo de vida útil, pues viene a generar un problema ambiental, ¿verdad? Por ese manejo inadecuado. Entonces, ese manejo inadecuado puede generar graves afectaciones a nivel de la salud, el medio ambiente, ¿verdad? Y es que recordemos que también en condiciones normales, cuando nosotros estamos utilizando un aparato eléctrico o electrónico, ¿verdad? Ya sea piensen en los electrodomésticos que ustedes tienen en sus casas, grandes, pequeños, los aparatos que ustedes tienen muchas veces en sus oficinas, ¿verdad? La computadora, una impresora, etcétera, etcétera. Los aires acondicionados, inclusive, pues en condiciones normales sabemos que los RAE no son peligrosos en sí, ¿verdad? Pero sabemos que dentro de ellos pueden haber ciertos componentes, así como hay fracciones valiosas, pueden haber ciertos componentes que son peligrosos y que generalmente, pues cuando los utilizamos, digamos que el uso es relativamente seguro porque nosotros no estamos en contacto directo con ese tipo de fracciones o partes de estos RAE, ¿verdad? El tema es que cuando se da esa inadecuada disposición o un inadecuado tratamiento que no refleja una gestión integral del aparato como tal, pueden llegar a liberarse sustancias que sean tóxicas al medio ambiente, ¿verdad? Y nosotros también podemos entrar en contacto con ellas sin que nos demos cuenta. Y eso pues tiene un conjunto de repercusiones importantes. Entonces es importante que entendamos que si no hay un correcto tratamiento, pues los RAE pueden terminar convirtiéndose en residuos peligrosos. Recordemos que de acuerdo a nuestra regulación, los RAE son residuos de manejo especial. Pero por estas cuestiones que les menciono, pueden llegar a convertirse en residuos peligrosos en algún momento. Como decía, los RAE, importante que también tengamos esta idea central. Los RAE todos tienen alguna fracción valiosa, pero también todos los RAE, sin excepción del tipo de aparato que sea, van a tener partes, fracciones y componentes que en algún momento pueden resultar peligrosos. Entonces, por esas razones es que generalmente este tipo de aparatos necesitan ser sometidos a un proceso de descontaminación, ¿verdad? O de gestión o de tratamiento especial que nos asegure que podamos llegar a tener una gestión ambiental racional, ¿verdad? O sea, ambientalmente racional como tal. Y también es importante que recordemos que hay cierto tipo de prácticas que resultan inadecuadas o que pueden ocurrir en la vida real y que además
ayudan a que esa gestión no sea ambientalmente racional. Algunos ejemplos de prácticas, ¿verdad?, que podemos encontrar es la mezcla con residuos domiciliarios, es decir, con estos residuos que nosotros generamos desde nuestros hogares, ¿verdad? Y que finalmente terminan yendo a un flujo de residuos donde no es el adecuado, ¿verdad? Que esto, por ejemplo, lo recoja el servicio de basura, por ejemplo, que pasa a recoger este tipo de residuos en nuestros hogares, no es el flujo o el canal o el medio por el cual deberían terminar siendo dispuestos para nuestros RAEs, sobre todo porque pueden terminar en lugares donde, para empezar, no deberían estar ahí. También puede darse el caso en que los RAE terminen mezclándose con chatarra, ¿verdad? Que como hemos visto, hay ciertas fracciones valiosas que si terminan estos RAEs, ¿verdad? Como chatarra, no se van a poder eh, gestionar, ¿verdad? Pero sobre todo no se va a poder hacer ese aprovechamiento de esas fracciones valiosas. Y en última instancia también un RAE que termine por un flujo donde no corresponde podría terminar en un relleno sanitario y de ahí imaginen lo que podría pasar con un componente peligroso que se filtra al suelo o al aire o al agua, por ejemplo, ¿verdad? Y lo que esto puede generar a nivel de la contaminación, por ejemplo, de mantos acuíferos y otras afectaciones que pueden llegar a darse como tal. Igualmente, también tenemos que recordar el tema del desmantelamiento y el manejo inadecuado de los RAE, sobre todo porque sabemos que el desmantelamiento digamos, el desmontaje de este tipo de aparatos en condiciones que no sean las adecuadas, ¿verdad? Y que no aseguren un tratamiento técnico, que además no sean condiciones seguras para las personas que trabajan en este tipo de actividades, puede llegar a ser que las personas se vean expuestas también a estos componentes, generando o adquiriendo inclusive ciertas enfermedades que ya casi vamos a precisar, ¿verdad? Y sin mencionar que esta disposición inadecuada pues libera un montón de sustancias que pueden llegar a afectar a las comunidades que están cercanas a espacios donde se realizan estas actividades, sobre todo cuando son actividades pues de desmontaje, desmantelamiento o recuperación informal, que verdad las personas pues no tienen la debida capacitación técnica para pues hacer estas actividades de una forma segura. En ese sentido, hay que recordar también cuando veamos el tema de los materiales peligrosos, bueno, que estos componentes peligrosos realmente se caracterizan porque tienen propiedades que pueden hacer que sean sustancias tóxicas, inflamables, corrosivas, explosivas, y todo eso evidentemente requiere que sean tratados y gestionados de una forma específica y técnica, ¿verdad? Dependiendo del tipo de sustancia, dónde se encuentra, ¿verdad? Y todo lo que esto implica. Además, hay que entender que los componentes peligrosos que están presentes en los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos podemos verlos de dos formas o digamos que en relación a dos categorías. Podríamos hablar en primera instancia de contaminantes primarios que están, digamos, como presentes en estos RAEs, ya sea lo que se necesita, ahora lo que trae ya en sí el aparato, ¿verdad? Por ejemplo, un componente específico que se necesite para hacer una alineación de algo o alguna sustancia que se necesite también, que vamos a ver algunos ejemplos próximamente, para poder, digamos, qué sé yo, cumpla alguna función. Por ejemplo, en el caso de los retardantes retardantes de llama, por ejemplo, para evitar que los aparatos, ¿verdad? Protegerlos de que generen una explosión o algo así. Bueno, eso sería un ejemplo de un contaminante primario, ¿verdad? O la presencia de ciertos metales pesados también que se necesitan en este tipo de aparatos. Y por otro lado tenemos los contaminantes secundarios, que estos contaminantes secundarios vendrían a generarse a partir de los procesos de tratamiento o de gestión, ¿verdad? Finalmente a los que tienen que ser sometidos los RAE para diferentes, digamos, cuestiones, ya sea que se esté haciendo un proceso de recuperación para justamente recuperar una fracción que sea valiosa, o ya sea que se está haciendo un proceso de descontaminación, ¿verdad? Entonces, en esos procesos justamente se puede generar ya sea emisiones o residuos específicos, ¿verdad? Que van a ser contaminantes y por tanto, pues necesitan un manejo también adecuado y específico, ¿verdad? En estos casos. Entonces, considerando esto, me gustaría aprovechar que estamos con esta funcionalidad tanto en el chat como en el chat de Canva, ¿verdad? Que ustedes me digan, bueno,
No sé si saben, pero si se imaginan o qué piensan que pueden ser algunos, digamos, como medios por los cuales nosotros como personas, pues usuarias, consumidoras o ciudadanos y ciudadanas de pie podemos vernos expuestos a componentes peligrosos que están presentes en los RAE. Entonces, en ese caso, quisiera escuchar a ver qué me dicen ustedes, qué piensan que podría ser ejemplos de estas situaciones, ¿verdad? ¿O dónde podríamos encontrar ese tipo de cosas? Orillas de las playas, ok, muy interesante, sí, porque imaginemos que algo vaya a dar accidentalmente a un río, ¿verdad? Además de la contaminación que se podría generar a este cuerpo de agua. Imaginemos, ¿verdad? Y creo que no está tan aislado de la realidad, lastimosamente, ¿verdad? En ríos, ajá. Sí, cuando se, muy bien, digamos, el derramamiento de baterías, imaginen, no solo en un cuerpo de agua, sino en la tierra, ¿cómo podría, por ejemplo, esto llegar a afectar lo que nosotros terminamos, por ejemplo, cultivando, o lo que termina finalmente en nuestras mesas, ¿verdad? Intoxicaciones, claro, en las impresoras es otro ejemplo, cuando ocurren quemas, también que se liberan humos tóxicos, ¿verdad? A la atmósfera, y tal vez no nos damos cuenta, pero ¿verdad? Ahí hay un montón de, digamos, sustancias que no deberíamos estar aspirando, ni nosotros, ni la gente que trabaja en esto. El manejo de los aceites también. Ujú, exacto, es decir, hay muy buenos ejemplos que ustedes aquí nos han dado, ¿verdad? Efectivamente. Ahorita vamos a hacer como una pequeña caracterización, ¿verdad? De algunos de estos de riesgos o por dónde. Y vamos a ver algunos ejemplos de los aparatos en los cuales tal vez viene tal componente o fracción peligrosa y dónde está y qué riesgos específicos puede tener. Pero efectivamente, todas las que ustedes señalan son situaciones en donde quizá, ¿verdad? Ahí podemos vernos muy expuestos, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando hablamos de esta idea de la exposición a diferentes componentes peligrosos, antes de que precisemos algunos ejemplos de este tipo de sustancias, es importante que nosotros tengamos en cuenta que, como ustedes bien mencionan, por ejemplo, en el agua, nosotros, si el agua está contaminada, si algo, digamos, un aparato fue y por alguna razón terminó en el cauce de un río, puede terminar en el mar, claro, pero finalmente si un aparato llegó y fue dispuesto inadecuadamente en el agua se puede contaminar. Y no estamos hablando solamente de cuerpos de agua superficiales, como decir un río o, por ejemplo, un lago, pero en nuestro caso, en nuestro país son más, digamos, el caso, por ejemplo, de ríos, pero esto también podría afectar mantos acuíferos subterráneos, por ejemplo, de donde viene nuestra agua, inclusive de donde nosotros tomamos, ¿verdad? Y tenemos pues ese servicio de abastecimiento, ¿verdad? Y entre comillas, pues potabilización podría haberse afectado por esa mala disposición. La tierra, como veíamos en los sedimentos, esto podría ser absorbido ahí, generando pues varias afectaciones y como decíamos, finalmente esto termina en la cadena alimentaria, ¿verdad? Y en lo que nosotros terminamos comiendo a nivel de frutas, verduras, vegetales, inclusive pues si nosotros consumimos carnes, ¿verdad? De cualquier naturaleza. Esto lo puede terminar también absorbiendo pues los animales finalmente y nosotros, y regresa a nosotros, ¿verdad? Que es un poco la idea de que esa disposición inadecuada también tiene una repercusión que finalmente termina en nuestra salud, ¿verdad? Afectándonos tarde o temprano. Entonces también los alimentos que consumimos puede ser un medio de exposición a esto, como veíamos el caso del aire con quemas de diferentes también materiales que no deberían estar siendo quemados. Esa liberación de humos tóxicos la podemos aspirar nosotros y también pues hay ciertos, digamos, ciertas sustancias, digamos que finalmente podríamos nosotros vernos expuestos a partir de partículas que las aspiremos, partículas de polvo, ¿verdad? También, entonces, como vemos, es muy amplia la gama de exposición a fracciones peligrosas que están en los RAE. O sea, casi que la pregunta sería cómo no nos vemos expuestos, ¿verdad? Entonces,
algunos ejemplos de este tipo de sustancias, y ya vamos a precisar más, pero esos son algunos ejemplos, ¿verdad? Veamos el tema de los aceites peligrosos, fósforos también, metales pesados, sobre todo, que son muy importantes, ¿verdad? Tienen ciertas funciones muy específicas dentro de los RAE, pero bueno, también si esto no se le da un tratamiento adecuado, podemos vernos expuestos a plomo, cadmio, mercurio, cromo, níquel, por mencionar algunos. También los gases del equipo refrigerante, no solo de refrigeradora, sino también de los equipos de aire acondicionado, que pueden liberar gases a la atmósfera que terminen, pues, dañando también la capa de ozono y contribuyendo a que haya una elevación de temperaturas, ¿verdad? De temperaturas también. Em, y bueno, en relación con esto, es hora también de hablar un poco sobre esos impactos a la salud. Como les mencionaba, realmente hay que ver estos impactos no solamente como situaciones que pueden llegar a afectarnos a nosotros y a nosotras, ¿verdad? Solo porque tal vez, imaginen el caso de que ustedes trabajen en procesos de desmontaje o cierta recuperación del sector informal, si ustedes no cuentan con los equipos y las condiciones técnicas, ¿verdad? Y estándares mínimos de seguridad, ustedes pueden llegar a verse afectados o a sufrir problemas de salud, ¿verdad? Pero no solamente es un problema que afecta directamente a las personas que trabajan en ese tipo de actividades, porque además, inclusive, si ustedes trabajaran en condiciones seguras, técnicas y todo, siempre hay un riesgo, ¿verdad? Lo que pasa es que ese riesgo se minimiza, pero a nosotros que tal vez no tenemos ninguna relación con este tipo de procesos, también nos puede afectar. Nos puede afectar por estas otras cuestiones que veíamos acá, por ejemplo, con los medios de exposición, ¿verdad? Entonces, las afectaciones se pueden dar también a nivel de las comunidades que están cercanas, por ejemplo, a este tipo de centros, sobre todo cuando son centros, digamos, eh, mm, informales como tal, o cuando estas actividades se dan así, ¿verdad? A la intemperie, y puede generarse ese tipo de afectaciones, ¿verdad?, al medio ambiente y a la salud humana. Algunas de las afectaciones a nivel general podemos verlas, ¿verdad?, a nivel, por ejemplo, de exposición de metales pesados, eh, y también, digamos, contaminantes orgánicos persistentes, que ya vamos a hablar también sobre ese concepto, pueden generarse daños a nivel de los sistemas neurológicos, inmunológicos, endocrino, reproductivo, lesiones cutáneas, también por mencionar algunos casos, pero la gama de afectaciones que se pueden tener son muchísimas. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Esta es una recopilación que tiene la Organización Mundial de la Salud en un estudio que publicaron en el 2022 que se llama Los niños y los basureros digitales, exposición a los residuos electrónicos y salud infantil, que de hecho es algo que con mucho gusto podemos compartirles el enlace para que ustedes lo tengan y puedan descargar este informe que es sumamente interesante, que habla sobre estos temas. Pero bueno, dentro de este informe se precisa, ¿verdad? O se hace esta relación sobre sustancias peligrosas que pueden estar presentes en los aparatos eléctricos y electrónicos que nosotros tenemos o que manipulamos, ¿verdad? Y que aquí se ven las fuentes de exposición que podríamos tener, dónde es que está esa sustancia, ¿verdad? Dentro del aparato y además la vía de exposición, ¿verdad? Y el tipo de repercusión final que podemos tener. Entonces, por ejemplo, a nivel de los metales, en el caso del plomo, por ejemplo, el plomo lo podemos ver nosotros a nivel de las placas de circuitos, los tubos de rayos catódicos, por ejemplo, estos televisores grandes de cajón, ¿verdad? Que utilizamos, ¿verdad? O se utilizaron durante muchos años, bombillas, televisores, baterías, ¿verdad? Y una aclaración importante aquí de mencionar es que la fuente de exposición en la mayoría de los casos casi que es la misma, ¿verdad? Vemos que es aire, polvo, agua, los suelos, a veces son los alimentos, pero es muy similar en todos estos casos, ¿verdad? Lo que varía quizás son el tipo de afectaciones a nivel de salud que puede tener una persona. Entonces, en el caso del plomo, una exposición a este metal puede generar trastornos del neurodesarrollo, sobre todo en niños, insuficiencia renal, problemas cardiovasculares y a nivel del sistema reproductivo. En el caso del cromo, por ejemplo, esto puede estar presente en ciertos revestimientos anticorrosión dentro de los aparatos, cintas de datos, disquetes, entre otros, y puede llegar a generar, digamos, que padezcamos de cáncer, alergias. En el caso del cadmio, ¿verdad? Esta está presente en tintas de impresoras, toners, fotocopiadoras, interruptores, conectores, baterías, en fin, teléfonos móviles también. Son varios
los tipos de aparatos en los que, digamos, puede estar presente el cadmio. Y esto, digamos, también puede llegar a la exposición al cadmio, puede llegar a que nosotros suframos de insuficiencia renal, problemas óseos. En el caso del mercurio, el mercurio está presente en interruptores, termostatos, sensores, monitores, pilas, placas de circuitos, lámparas fluorescentes también, que por ejemplo un fluorescente es algo que nosotros tenemos en nuestra casa, ¿verdad? Generalmente, o en otros espacios, casi que en todo lado en realidad ahora. Y aquí puede darse una exposición, ¿verdad? Ya sea por aire, por vapor, en el agua, el suelo, alimentos que pueden estar, digamos que contaminados o, por ejemplo, alimentos como, digamos, el pescado, los mariscos, donde se haya bioacumulado el mercurio, ¿verdad? Y si nosotros lo consumimos, por ejemplo, a nivel de los alimentos o somos expuestos por otra forma, también podemos generar trastornos del neurodesarrollo, ¿verdad? E insuficiencia renal. El níquel puede estar presente en baterías, tubos de rayos catódicos y puede generarnos problemas relacionados con alergias a nivel hepático también. El litio, por ejemplo, en baterías y puede generarnos problemas a nivel de los pulmones, el bario igual también en tubos de rayos catódicos, lámparas fluorescentes y puede generar riesgo, ¿verdad?, de que suframos enfermedades neurodegenerativas. Y en el caso del berilio, pues este puede estar también en computadoras, ¿verdad?, en cajas de alimentos, en otras, ¿verdad?, como tal, otros aparatos y puede aumentar el riesgo de que padezcamos enfermedades pulmonares o cáncer también. Hay que hablar también de otro tipo de sustancias que podemos encontrar en los aparatos eléctricos y electrónicos, ¿verdad? Que es el caso de los contaminantes orgánicos persistentes. Que estos contaminantes orgánicos persistentes los podemos entender como sustancias que tienen una baja biodegradabilidad. O sea, esto quiere decir que no se degradan como otros, digamos, elementos en el ambiente, o sea, sino que ahí se quedan, ¿verdad? Además, tiene un alto potencial de bioacumulación, que ese potencial o esa bioacumulación quiere decir que esto se termina pues acumulando, por ejemplo, en el cuerpo de los animales, en la tierra, en los sedimentos, en el agua, y ahí se va acumulando y se va acumulando, se va acumulando, ¿verdad? Finalmente, estas sustancias, ¿verdad? Se pueden llegar a acumular en nuestro cuerpo y podemos llegar a tener inclusive altas concentraciones de este tipo de sustancias que son sumamente peligrosas y también, pues, dañinas para nuestra salud, por supuesto. Entonces, como les decía, esto puede llegar a acumularse en los sedimentos, en el agua, inclusive puede llegar a estar presente en las cadenas alimentarias, finalmente en lo que comemos también. Generalmente, pues estos derivan de la fabricación o la elaboración de diferentes productos, ¿verdad? A nivel industrial, productos químicos. Algunos ejemplos pueden ser los pesticidas, productos químicos o subproductos industriales que se generen a partir de procesos industriales. Y si bien es cierto, los contaminantes orgánicos persistentes se vienen utilizando desde hace varias décadas, es hasta hace poco que se da o se logra entender que tienen un alto nivel de toxicidad y que tienen efectos adversos a la salud humana, ¿verdad? Y como les decía, estos pueden acumularse en la grasa de los mamíferos, en los animales y además tiene una particularidad. Pueden viajar grandes distancias en el viento y corrientes de agua. Inclusive estudios que se han realizado a nivel internacional nos permiten saber e identificar que en regiones donde quizá o sea, no habría, ni siquiera se están produciendo este tipo, digamos, de sustancias, no hay gran actividad humana, se puede encontrar altas concentraciones de contaminantes orgánicos persistentes, ¿verdad? Por ejemplo, en las regiones, digamos, como el Ártico, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, esto nos habla, obviamente, pues de la peligrosidad que tiene este tipo de sustancias y que como no, lo vemos acá a nivel, digamos, del tipo de riesgo que hay, ¿verdad? Y cómo podrían presentarse en un RAE, pues generalmente pueden venir bajo la forma de retardantes de llama bromados, que estos retardantes de llama bromados, como mencionaba previamente, también pueden estar presentes en los plásticos o en las carcasas que se ponen en ciertos segmentos del RAE, perdón, del AE, para que pues minimizar el riesgo obviamente de que haya una explosión o algo así. Y tiene una función muy importante. El problema es cuando esto finalmente se desecha y no es dispuesto de la forma adecuada. Ahí sí se genera un problema ambiental muy importante
Y como veíamos también acá en el concepto de contaminantes orgánicos persistentes, esto finalmente puede terminar afectando la salud gravemente y hay unos medios de transmisión muy variados, ¿verdad? Aquí algunas de las afectaciones que se pueden generar son los daños al ADN, ¿verdad? Interferencias a nivel del sistema endocrino, problemas con, digamos, reproductivos también. En el caso de las mujeres embarazadas, ¿verdad? O gestantes, los niños pueden nacer con ciertos problemas, ¿verdad? También incrementa el riesgo de sufrir cáncer y, por supuesto, para niños y niñas, ¿verdad? De cierta edad puede generar trastornos del neurodesarrollo. Entonces, como vemos, las implicaciones de una inadecuada gestión puede llegar a generarnos un montón de problemas que de pronto percibimos o creemos que no están tan relacionados con esto, pero que en realidad sí. Y por tanto, eso lo que hace ver es que es necesario que haya pues una responsabilidad que cada uno y cada una de nosotros asumamos dentro de esta lógica, ¿verdad? De este sistema, ¿verdad? De gestión integral de RAI, ¿verdad? Ahora bien, para precisar también a nivel de las personas, digamos, personas, bueno, no exactamente menores de edad, pero sí niños, niñas, infantes, ¿verdad? Hay un riesgo mayor de exposición y las afectaciones, como les decía, puede darse a nivel, por ejemplo, de que malformaciones, ¿verdad? O afectaciones en el proceso del embarazo, alteraciones en el ADN, también afectaciones a nivel del sistema inmunitario, del sistema cardiovascular de los niños y niñas, trastornos del neurodesarrollo y del comportamiento también, trastornos respiratorios, alteraciones a nivel de las tiroides, ¿verdad? Finalmente, pues como veíamos, un problema también, generar problemas, digamos, a nivel del sistema endocrino y también, pues obviamente, la exposición a este tipo de sustancias peligrosas puede hacer que los niños y niñas en algún momento tengan un mayor riesgo de enfermar en otras etapas posteriores de su vida. Entonces, como vemos, es una situación bastante seria. Ahora bien, para nosotros poder ilustrar un poco también más y ahondar sobre este tema de los impactos a la salud humana, ¿verdad? Y que derivan de esta inadecuada gestión de RAE, vamos a ver un breve video donde nosotros vamos a ver un caso real de un pueblo que se llama Aboshire, que está en Ghana y que es conocido por ser uno de los vertederos más grandes del mundo, donde hay una gran cantidad de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, en este pequeño corto vamos a ver algunas de las afectaciones que tiene la gente, ¿verdad? Que vive, que trabaja, que convive diariamente con este espacio y las condiciones en las que lo realizan. Entonces, un segundo nada más acá para ponerles el audio. Y nada más, por favor, me confirman que se escuche. Cada año el mundo genera 40 millones de... ¿Se escucha? Se escucha. Perfecto. toneladas de residuos electrónicos o chatarra electrónica. Son montañas infinitas de frigoríficos, ordenadores, televisores, hornos, teléfonos, lámparas, tostadoras, en fin, y otros artículos con un peso total que es 6 veces mayor a la Gran Pirámide de Giza en Egipto. Y los grandes productores de estos desperdicios son Estados Unidos, Europa y China, que cada año generan más basura electrónica. Aunque parezca increíble, solo un 15% de toda esta basura electrónica se recicla con métodos eficaces y seguros para el medio ambiente. Vamos a ver en el siguiente reportaje los vertederos de basura electrónica, cómo son y dónde están. Esto es About Bloshi, el mayor vertedero de basura tecnológica del mundo. Una zona suburbana de Accra, la capital de Ghana, donde millones de vetustas computadoras, televisores viejos, refrigeradoras malogradas, hornos microondas, teléfonos celulares y un larguísimo etcétera son arrojados para ser canibalizados. This is where electronic waste, television sets, computers, microwaves, refrigerators from most developed countries end up. Es mejor conocida como el Sodoma y Gomorra del África. Un territorio donde solo se respira altos niveles de plomo, cadmio, arsénico y que es considerado como el lugar más contaminado del planeta.
¿Qué tienes ahí? Mira, esto es cobre. Bien, no sirve. Y esto es aluminio. También se puede entregar. Abbot Bloshi es un barrio extremadamente pobre. Aquí todos los días más de 5.000 personas, sobre todo niños, extraen de gigantescas montañas de basura tecnológica todo lo que pueden revender. Desde pequeños accesorios hasta cobre y oro que son comercializados al peso. La extracción del cobre no es muy rentable. Yo recolecto el metal para venderlo. Gano unos 20 o 40 cedis al día. Son entre 3 a 5 dólares que le permiten a Emanuel y sus hermanos comer por lo menos una vez al día. Un ciclo que se repite en este infierno electrónico. What is happening is that the electronic waste, the heavy metals, the toxic components are affecting the development of these children. These children are not growing the way they are supposed to grow. Aquí los recicladores desmontan, destartalan e incineran el plástico de los equipos electrónicos para obtener el cobre, sin importar el daño que hacen al medio ambiente. El aire, agua y tierra están completamente contaminados. No protection. No protection. What else do you do? Sickness, brains, all the time. You have to take medicine. All the time? All the time, yeah. It's not all the time. Sometimes. Yeah, En Abbot Bloshi habitan unas 40.000 personas. Lo más increíble es que el mercado del pueblo, donde están todos los alimentos, está en el mismo vertedero. Everybody comes here to buy foodstuff. But unfortunately, the food, the vegetables and everything is being exposed to the toxic smoke from the electronic waste that burns. Now already you can see plumes of smoke just going into the atmosphere, destroying the air quality. And there are a lot of people, children, pregnant women, who work in this vicinity. La mayoría de habitantes de Abbot Bloshi presentan males respiratorios y estomacales, y un 20% de los niños y ancianos tiene plomo en la sangre. The results reveal that the accumulation of lead in these boys are above the required standards, which is health-threatening. Sorpréndase, solo un teléfono móvil contiene tantos componentes tóxicos y cancerígenos como el plomo y arsénico para matar a 10 personas. You are exposing yourself to a lot of heavy metals, and these heavy metals cause a wide range of cancer. You know, lung cancer, organ cancer basically, lungs, kidneys. They cause almost irreparable damage to your health. Así es, solo en la última década, aquí más de 1 millar de personas han muerto de cáncer. Entonces, bueno, no sé si conocían este caso, de hecho es bastante, o sea, se ha mediatizado muchísimo en realidad. Y se conoce muchísimo a nivel internacional, pues justamente por esta situación, al igual que otros países africanos, ¿verdad? Pero no sé si lo conocían. En todo caso, bueno, como podemos ver, estas repercusiones nos muestran quizá un caso bastante extremo, de unas condiciones que no son las adecuadas y todo esto, pero el tema acá es que, bueno, estos riesgos también pueden darse justamente si no hacemos esa disposición adecuada, si no nos aseguramos como personas consumidoras y generadoras de estos aparatos que se lleguen debidamente a los canales específicos, ¿verdad? O a los digamos, medios que deberían llegar, ¿verdad? Y que son pues los adecuados, que nos garanticen por lo menos un tratamiento que se ajuste pues a esos estándares técnicos y ambientales, de modo que no haya, digamos, haya un menor riesgo, ¿verdad? De afectación a nuestra salud, ¿verdad? Y a la salud de nuestras comunidades. Y como vemos, ¿verdad? Hay riesgos específicos pues para todos, ¿verdad? Pero evidentemente las personas, los niños y niñas, ¿verdad? Se ven más afectados, pues,
o tienen quizá una mayor vulnerabilidad también a verse afectados de ciertas formas, ¿verdad? No significa que las personas adultas no, pero hay una afectación importante que pueden tener niños y niñas, ¿verdad? Por otro lado, para recapitular y también enlazándolo un poco con lo que nosotros veíamos, pues ejemplos de estas prácticas que tienen un impacto ambiental negativo, lo podemos ver como veíamos en el video, quema al aire libre de plásticos, ¿verdad? Sobre todo cuando, por ejemplo, se va a extraer extraer no, digamos, como tratar de sacar un proceso muy artesanal, ¿verdad? Algún componente que se desea sacar de los RAE, la quema de cables también para extraer cobre, ¿verdad? Con todas las afectaciones que esto genera pues a la atmósfera. Y también hay que mencionar que esto es importante porque aquí vemos solamente quizá los casos o esto nos hace pensar directamente en la gente que trabaja en actividades informales, ¿verdad? Pero también hay otro tipo de prácticas que tienen un impacto ambiental muy negativo que puede ser la disposición de estos aparatos en sitios inadecuados, ¿verdad? Que es algo que puede ser que ocurra, que si no lo hacemos nosotros, podemos saber que lo hace un vecino, una vecina o alguien, o podemos identificarlo en nuestras comunidades, por ejemplo, cuando salimos a caminar, vamos a un parque o algo, o hay lotes baldíos, identificamos que la gente va y tira este tipo de aparatos. Bueno, eso es una mala práctica, ¿verdad? Porque implica una disposición inadecuada y además una disposición en sitios que no son aptos para esto, ¿verdad? Con todas las repercusiones a nivel de salud pública que esto puede generar, que hemos venido viendo. Ahora bien, para precisar algunas de las afectaciones también al medio ambiente, como veíamos también los componentes finalmente peligrosos, estas sustancias peligrosas pueden terminar filtrándose en el suelo, en el agua, y sabemos que esto no solamente viene a contaminar o infiltrarse, ¿verdad? En el tipo de alimentos que terminamos consumiendo, sino también generar importantes cambios y afectaciones a nivel de la biodiversidad y los ecosistemas también. E igualmente, las emisiones que se pueden generar cuando se hacen, digamos, ciertas quemas o algo así, pues pueden llegar a que se generen emisiones de gases de efecto invernadero que afecten pues la calidad obviamente del aire y empeoren pues obviamente la situación, ¿verdad? De la capa de ozono. Además hay una liberación de humos tóxicos que como veíamos también en el video se puede generar a las comunidades también aledañas, ¿verdad? Es decir, puede ser que no es que estemos pegados tal vez a un espacio donde se realicen estas actividades poco formales, pero eso no significa que esa afectación no pueda llegar a nosotros, ¿verdad? Entonces ahí hay un tema importante a nivel de riesgo. Y como sabemos, ¿verdad? También, y diferentes estudios señalan, en las cercanías de este tipo de lugares o donde se realizan este tipo de actividades que no son pues adecuadas y que reflejan un tratamiento pues eh, poco profesional también de los RAE, ¿verdad? Se ha encontrado que las personas, los animales, las plantas, la tierra, presentan una alta concentración de sustancias tóxicas, ¿verdad? Entonces, eso es para que nosotros nos llevemos esa idea de que finalmente la afectación se puede llegar a dar, ¿verdad? Y va a volver a regresar a nosotros. Es decir, si vamos y tiramos un aparato en un lote baldío, creemos que nos deshicimos de él, y que quizá no va a haber una afectación más grande, pero la realidad es que una computadora, una refri o lo que sea que fuimos a dejar a un espacio como esos, va a regresar a nosotros, ¿verdad? Y nos va a afectar, además de una forma que no va a ser nada agradable, ¿verdad? Y también para que nos hagamos una idea, por ejemplo, del potencial de contaminación que hay, ¿verdad? Me gusta traer a colación esta lámina que elaboró Gire, ¿verdad? Para tratar de ver, por ejemplo, el impacto que genera, digamos, la contaminación, ¿verdad? O el impacto a nivel de la contaminación del agua. Entonces, ciertos aparatos que ellos ponen aquí como ejemplos, ¿verdad? Un solo tubo de luz fluorescente puede llegar a contaminar hasta 16.000 litros de agua, una batería de níquel cadmio, ¿verdad? Puede contaminar hasta 50.000 litros de agua, estamos hablando de un único aparato, y un televisor también puede contaminar hasta 80.000 litros de agua. Entonces, como vemos, este tipo de afectaciones se dan, ¿verdad? Y como veíamos, tiene mucha relación con esa inadecuada disposición y ese inadecuado tratamiento que se le termina dando a estos aparatos una vez que finaliza su ciclo de vida útil. Finalmente, para ir cerrando y sobre todo para que
vamos a ir adelantando, ¿verdad? Y que ustedes pueden ir haciendo sus respectivas consultas. Recuerden que en cada sesión siempre nos acompañan nuestros panelistas expertos que pueden también profundizar muchísimo con su experiencia y conocimiento sobre el tema. Entonces, les insto a que vayan haciendo sus preguntas al chat. Pero bueno, el tema es que todos estos riesgos que se pueden generar, la inadecuada gestión también de los RAE, en general de otras, o sea, de estas sustancias peligrosas que no solamente pues van a estar presentes en los RAEs, ¿verdad? Ha hecho que los estados se preocupen por generar ciertas regulaciones que ayuden a evitar o a minimizar esos riesgos, ¿verdad? Los riesgos a la salud humana sobre todo y al medio ambiente y a los ecosistemas. Entonces, hay que hablar de tres normativas internacionales, ¿verdad? Que son muy importantes. La primera de ellas es el Convenio de Basilea sobre control fronterizo de desechos peligrosos y su eliminación, que básicamente lo que hace es pues regular los movimientos transfronterizos de desechos, digamos, o residuos peligrosos, y que trata de establecer ciertas obligaciones específicas para que se gestionen de una forma adecuada y ambientalmente racional. Luego está el caso del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, que veíamos nosotros pues los ejemplos de dónde pueden estar estos en los RAE, qué repercusiones puede generar a nivel de la salud y el riesgo tan grande que significan, ¿verdad? Sobre todo en términos de, bueno, de esta cuestión de la bioacumulación, ¿verdad? Entonces, el Convenio de Estocolmo lo que hace es establecer un conjunto, digamos, de medidas que lo que hacen es buscar generar una prevención, ¿verdad? Del desarrollo de nuevos COPs, ¿verdad? Promover ciertas prácticas específicas, ¿verdad? Y tecnologías para reemplazar, ¿verdad? Y minimizar esa presencia de ese tipo de sustancias, básicamente, en nuestras vidas. Y finalmente hay que hablar del caso del Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos que pueden ser objeto de comercio internacional. El cual pues obviamente regula también todo este tema de la importación y exportación de sustancias químicas peligrosas y plaguicidas comerciales, entre otros temas, ¿verdad? Como tal. Entonces, bueno, con esto nosotros daríamos por finalizada, o bueno, yo daría por finalizada mi intervención y daríamos más bien inicio a la fase de consultas y preguntas que tenga nuestro público, ¿verdad? Instarles también a que puedan hacer las consultas desde desde este espacio, ya sea por el chat en vivo que tenemos desde Canva Live o también desde digamos, el chat que nosotros tenemos aquí habilitados desde el webinario de Zoom. Igualmente recordarles que por favor se inscriban en la lista de asistencia del día de hoy, porque bueno, como ustedes sabrán, es un requisito para poder obtener el certificado de aprovechamiento del programa. Entonces aquí se las acabo de compartir y más bien, bueno, empiezo aquí para que empezamos a canalizar algunas de las consultas. Viendo aquí que tenemos dos, vamos a empezar con estas, ¿verdad? Que tenemos acá en este chat y vamos después a continuar con las que hay en el chat de Zoom. Bueno, ¿cómo llegan los residuos a ese lugar? ¿De qué zonas llegan los residuos? Esta pregunta me imagino que se refiere al caso de Ghana que nosotros veíamos, ¿cierto? ¿Verdad? En este caso, lo que se ha documentado y lo que se sabe es que mucho de esto ha llegado, digamos, exportado desde otras, digamos, otras regiones y pasado muchas veces, digamos, como aparatos de segunda mano, pero que en realidad no necesariamente están como de segunda mano, ¿verdad? No sé si sobre este caso igual quiere don Luis profundizar un poco sobre ese tema o alguno de ustedes, pero eso es lo que igual se sabe y se ha documentado, digamos, sobre esto, ¿verdad? Que muchas veces se hacen ciertas, digamos, como prácticas no adecuadas, ¿verdad? Y se hacen pasar ciertos aparatos que realmente sí ya sería momento de hacer una disposición por aparatos de segunda mano, ¿verdad? Y algunos realmente llegan en tal estado que terminan también, cierto, digamos, llegando a este pueblo que veíamos también en el caso. En este caso, vemos acá otra consulta, ¿verdad? Además de los convenios, hay regulaciones más vinculantes. No sé, doña Olga, si usted tal vez podría ampliarnos sobre este tema, o don Luis.
¿verdad? Aparte de las que veíamos nosotros en la lámina, ¿verdad? Sí, con relación a esa pregunta, quiero contarles que hay otro convenio internacional, pero hay algo muy importante. Los convenios no solamente se firman, sino que hay que implementarlos, ¿verdad? A través de regulaciones nacionales. Y hay un convenio, que es el convenio de Minamata, que lo que trata es de evitar el uso del mercurio en aparatos, en diferentes aparatos, sobre todo de salud. En Costa Rica se hizo aproximadamente hace 10 años con el convenio Minamata, una directriz a nivel de todas las instancias, sobre todo los consultorios públicos y privados de atención directa, de eliminar todos los termómetros y todos aquellos aparatos que tuvieran mercurio. ¿Por qué? Porque estábamos dando una solución de salud para la persona y la estábamos contaminando con el mercurio. Entonces, es muy importante, tal vez que para todos los que estamos acá, los convenios no son como decimos nosotros, letra muerta que queda allí al aire, sino que cada país tiene que llegar, tomarla y ver cómo la va implementando dentro de las regulaciones que nosotros tenemos. En el caso de esto que les comento de Minamata, está contemplado por los compañeros que lo llevan. Hay toda una estrategia para eliminar totalmente el mercurio de todos los aparatos y a nivel mundial también fue como una gestión que se realizó donde ya prácticamente ningún consultorio médico existe ningún aparato que use mercurio como algún tipo de base. Y en los otros convenios que se hablaban hace un ratito, Rotterdam, Estocolmo y demás, también hay regulaciones específicas para regular los diferentes usos de productos químicos que puedan generar impacto en el ambiente e impacto en la salud. En el caso de algunos de ellos, digamos, tiene que llevar el control y el monitoreo los compañeros del MINAE, de la Dirección de Cambio de Calidad Ambiental, del MINAE, y en otros en forma conjunta MINAE de Salud. Pero sí es muy importante que todos sepan, bueno, en el caso de Costa Rica y siendo un país tan cotizado como verde, realmente muchos de esos convenios se tienen que implementar en la realidad y nosotros lo hacemos a través de nuestros diferentes reglamentos específicos. Importante también que recuerden que el RAE es un residuo de manejo especial que a la hora de ser abierto se convierte en un residuo peligroso. Entonces, esto nos genera también que estos tipos de residuos están regulados por los dos reglamentos, el reglamento de residuos peligrosos y el reglamento de residuos de manejo especial. Y en cada uno de los reglamentos, pues se dan las pautas a seguir para el tratamiento y la disposición final de los mismos. Entonces, esto no queda, como decimos nosotros, en el aire, son cosas que realmente cada país tiene que adaptar a su realidad. Y muy lamentable, como vimos en el video, que África, como siempre, se convierte como en el basurero tecnológico de todos los países desarrollados, que como decía Valeria, tal vez entran con un propósito de segunda mano, no son segunda mano, son la basura como tal que los países desarrollados no quieren. Pero también, como decían aquí los compañeros en algunas de sus observaciones, Costa Rica no se queda muy largo. Nosotros tenemos a lo largo de todos nuestros costas, y me consta, por ejemplo, en la entrada de Chacarita, Punta Arenas, ver a personas sacando plomo y sacando cobre de los alambres de electricidad que tal vez se han robado y exponiendo no solamente ellos, sino a sus niños, ¿verdad? A sus hijos, a las mujeres embarazadas, a los adultos mayores. Entonces, realmente es una situación muy compleja y creo que todos y cada uno de nosotros somos corresponsables de llevar la voz a la gente de la importancia de evitar que estas prácticas se den en la realidad. Gracias. Muy importante las aclaraciones que nos ofrecía doña Olga, efectivamente, ¿verdad? Como veíamos y se mencionaba también, ¿verdad? En el caso de los convenios que les presentaba y también el caso de Minamata, ¿verdad? Realmente está esa parte, ¿verdad? Pero recordemos que como normativas internacionales también tiene que ser bajada la normativa finalmente y adaptada también a la regulación local, donde muchas veces inclusive, ¿verdad? En algunas investigaciones se ve donde, bueno, se acuerda escribirse a un convenio de esta naturaleza, pero a veces en la práctica ahora se pueden presentar inclusive problemas en la implementación o para aplicar, ¿verdad? Que es también otro de los retos que muchas veces los países en general pueden enfrentar.
Aprovechando también este ejemplo que doña Olga nos ofrecía, ¿verdad? Sobre la quema de cables, don Luis, quisiera preguntarle a usted cómo se debe reaccionar ante las personas que queman los cables para extraer cobre, ¿verdad? Y si existe alguna ley en relación a este tipo de acciones, cómo se puede, digamos, actuar, ¿verdad? Y si esto se denuncia, ¿verdad? O sea, cómo, si nosotros vemos, la pregunta creo que aquí de fondo que nos hace, pues, nuestros participantes es justamente qué podemos hacer nosotros, ¿verdad? Finalmente, si vemos esto, ¿qué recomendación nos daría? Claro, con todo gusto puedo compartir una perspectiva. Vean, sí está tipificado en nuestro marco normativo con todo detalle la sanción por quemar estos cables, ¿verdad? Entonces es una práctica que está prohibida. ¿Cómo instrumentalizar desde la ciudadanía o desde las autoridades el evitar estos procesos o estas prácticas que se dé esto? Pues muchos de nosotros nos veríamos, digamos, en dificultades de acercarnos a esta persona y de buena forma tratar de hablarle. Es más, yo ni me acercaría por las dioxinas y furanos que ahí se están generando. O sea, simple y sencillamente es demasiado peligroso para mi salud. Pero lo más importante es que pensemos como ciudadanos a quién entregamos los RAE y preguntemos qué va a hacer a quien le entregamos, qué va a hacer y cómo va a manejar estos RAE, ¿verdad? Posiblemente en el caso de un cable puede haber sido robado, como decía doña Olga, pero yo creo que es ya cuando se está dando el hecho, ¿verdad? Ya es muy lamentable. Ahora, también está en muchos gestores que reciben este material, de hecho, solicitan que el material se entregue sin la cobertura, ¿verdad? El cable sin la cobertura, entonces están promoviendo malas prácticas. Y muchos de estos gestores autorizados tienen prácticas inadecuadas y son cómplices e irresponsables actores que promueven estas prácticas por un tema meramente económico, ¿verdad? Que no debería de ser así, porque realmente ellos deberían de poder quitarle la cobertura de plástico y manejar este plástico para poder utilizar el cobre. Entonces, llamo la atención a los importadores que recuperan los RAE para que realmente escojan muy bien a los gestores con los que van a trabajar, para que realmente ellos tengan las mejores prácticas y que busquemos dignificar a estas personas diciéndole, mire, no, usted no queme el cable, yo se lo recibo por el servicio de que usted me lo recogió, yo le reconozco un ingreso digno y usted no se expone, así que yo lo cuido y lo protejo. Esa sería una perspectiva, Valeria, y si me permitís, quiero aquí contextualizar algunas cosas para el caso de Costa Rica, que hemos visto tantos y tantos ejemplos que Roberto Brenes y otros Admon 804 han tratado de indicar y han dicho que ellos lo ven todo el tiempo. Vean, cuando no sabemos qué hacer como ciudadanos con un televisor de cajón, un CRT, y lo entregamos al primer carrito que viene, que llega y que pasa por el barrio, estas personas, estas personas hacen un desmantelamiento, así que ellos se exponen para quitar la tarjeta, pero sobre todo lo que le llaman el yugo, ¿verdad? Que es una parte de cobre muy valiosa, y como no son técnicos, simplemente quiebran y se exponen al plomo de tubo de rayos catódicos. Pero como no le reciben el plástico que tiene retardantes de llama bromado y el resto de partes,
En el primer lado, que no hay nadie, mágicamente el televisor se baja del camioncito y se tira. Y entonces ya ahí el plomo entra al agua y posiblemente con esa agua río abajo rieguen verduras y ahí regresa el plomo o si lo bota por un lugar donde hay una recarga de acuífero aquí en el norte de Tres Ríos, pues entonces nos llegará el plomo en muy pequeñas cantidades. No nos intoxicamos. Nuestros niños no se intoxican porque tendríamos diarrea, náuseas, ¿verdad? Pero el plomo no vuelve a salir de nuestro organismo. Y si por H o por B llega al Golfo de Nicoya, se regresa en el pescadito. Y muy pequeñas cantidades, ¿verdad? Como decía el ejemplo del video, y eso es interesante, el video dijo que un teléfono celular podía matar con el plomo y el arsénico a 10 personas. Claro, pero no nos comemos el celular. Pero si el celular lo tiramos con los residuos ordinarios, todo el plomo y todo el arsénico llega al río de donde se tratan los lixiviados de ese relleno. El relleno sanitario no trata metales pesados. Y entonces vuelve a llegar al río, vuelve a llegar al mar, se nos vuelve a devolver. En pequeñas cantidades, pero todo regresa a nosotros. Así que si generamos, no sé, 5,000 toneladas de residuos peligrosos al año en los RAE y no los gestionamos bien, todos se nos devuelven y se nos van acumulando. Y así muchos ejemplos, ¿verdad? Con la responsabilidad y el rol de nosotros, pero si no hacemos bien las cosas, nos estamos intoxicando nosotros mismos, ¿verdad? Desde el cuidado de poder acumular los RAE para llevarlos a un gestor autorizado, hasta asegurarnos que ese gestor autorizado maneja bien las cosas. Y miren, los números son contundentes. El mundo generó 64 millones de toneladas de RAE en el 2022. El 23% se gestionó correctamente, el resto no. Y producto del valor de la gestión correcta de ese 23%, se logró un valor de 28 billones de dólares de beneficio para los que lo hicieron bien. Pero para lo que no se hizo bien, como puede ser un manejo como los que les he indicado, le costó al mundo 78 billones de dólares. O sea, 3 veces más lo que se ganaron los gestores que lo trataron bien, se nos devolvió 3 veces a nosotros y lo pagamos con nuestra salud y los costos de salud de nuestros países y de nuestra institucionalidad. Entonces es un tema sumamente serio, ¿verdad? Que realmente está afectando y estimulando a que nos contaminemos. Muchas gracias, don Luis, por su intervención. Y efectivamente creo que lo más acá es, sobre todo, que quizás no estamos tan conscientes, ¿verdad? De dónde está y de esos riesgos, ¿verdad? No, de pronto no los visualizamos tan directamente, pero ahí está. Y aprovechando que doña Olga veo que prendió la cámara y me imagino que tiene algún comentario para complementar lo que nos comentaba don Luis, le cedo el espacio y también aprovecho para comentarle, bueno, aquí nos llegó una consulta muy interesada en profundizar un poco más sobre la situación que usted nos comentaba en las zonas costeras. Entonces, pues le dejo el espacio, doña Olga, para que participe. Gracias. Sí, lo que quería era precisamente responder qué se hace, porque en gestión integral de residuos a nivel general y particularmente en residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, hay un principio que es el de responsabilidad compartida y diferenciada. Entonces, don Roberto se enfocó ahorita en los gestores, en los importadores, en quienes dan tratamiento al aparato ya cuando es residuo. Yo me voy a enfocar en el consumidor. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de nosotros
realmente somos consumidores y tenemos que ser consumidores responsables. ¿Qué significa eso? Si yo veo que algo me está afectando, yo denuncio. En Costa Rica el problema que tenemos es que hablamos mucho y hacemos poco. Y realmente nos estamos volviendo un país apático, donde creemos que solucionamos hablando, pero no haciendo, como dicen, enrollándonos las mangas y haciendo como debe de ser. ¿Dónde denunciamos? Bueno, el Ministerio de Salud tiene una área rectora en prácticamente todo el territorio nacional. O sea, en cada cantón del país hay un área rectora en la cual se reciben denuncias de este tipo, donde ustedes pueden presentar una fotografía o la misma denuncia como tal, específicamente si conocen el nombre de la persona que hace la quema del material, sobre todo los cables eléctricos. Hay mucha apatía porque la gente sabe quiénes roban, pero nadie denuncia a la OIJ también. En forma conjunta, la OIJ todavía hace como un año tenía un programa con el Ministerio de Salud donde se iba y se inspeccionaban bodegas, donde realmente se encontraban las toneladas prácticamente de cable de ICE, de cable de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y demás, que era robado, ¿verdad? Y entonces la gente, cuando alguien denuncia, se puede actuar, porque nosotros no podemos actuar si no tenemos una denuncia. Entonces los invito a que denuncien a las áreas rectoras de salud estos casos, si tienen fotografías mejor, si tienen los nombres de las personas mejor, porque entonces los compañeros van a actuar de acuerdo a lo que la ley 8839 y su reglamento indican, donde tipifican estas denuncias como graves, leves, gravísimas, etcétera, e imponen multas también. Entonces aquí también es importante de que no se queda en el papel, no es que nadie la va a ir a observar, sino que se procede. Y también hasta el año pasado, del año pasado para acá, muchas de estas denuncias también se pueden colocar en las municipalidades, en las oficinas de gestión ambiental, porque las municipalidades han pedido ser parte de ese proceso de denuncia, porque cada denuncia en algún momento se retribuye con un costo económico al cual la municipalidad puede optar para llevar dinero a sus acciones también posteriores. Entonces, aquí también, y de nuevo les digo, yo creo que vivimos en un país donde cada día, como constantemente lo digo, el conocimiento que tenemos en este país de las cosas que hay que hacer, lo tenemos casi todo. De hecho, para nadie es un secreto que un residuo se vuelve peligroso cuando, en el caso de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, cuando lo abrimos, cuando estamos tocando piezas, como decía don Roberto hace un ratito, o elementos como el cobre, el plomo, cada uno del cadmio, el bromo, etcétera. Pero el problema es que cuando vemos que otras personas hacen las gestiones o lo gestionan mal, tenemos como una apatía de porta a mí, como quien dice, eso no me está afectando, pero claro que nos está afectando, porque cuando estas personas hacen mal tratamiento, mala disposición de este aparato, a todos nos afecta la mala disposición que hagan. Entonces los invitamos cordialmente a que hagan denuncien a la gente que hace las cosas mal, pero también, como decimos, no solamente hay que denunciar, hay que aplaudir y hay que tratar de divulgar un poco a quienes están haciendo las cosas bien, porque también somos muy dados a hablar de solo lo malo, todo lo malo que hacen los demás. Pero ¿qué estamos haciendo bien en Costa Rica para lograr que la gestión integral de residuos sea efectiva? Pues tenemos que tratar de hablar de eso también en positivo, ¿verdad? Ahí lo dejaría, Valeria, y alguna otra consulta con todo gusto. Muchas gracias, doña Olga. Creo que es muy importante todo eso que usted nos menciona, ¿verdad? Porque efectivamente hay mucha cuestión, digamos, y sobre todo esta responsabilidad que tenemos como personas consumidoras es fundamental, ¿verdad? Porque tiene que ver finalmente no solo con qué compramos, cómo lo compramos, sino qué terminamos haciendo también con esto, ¿verdad? Quería aprovechar en este caso para hacerle una consulta bastante técnica a don Luis, donde aquí nos llega, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Está sobre el convenio de Estocolmo, ¿verdad? Que dice, el convenio de Estocolmo en la última decisión durante la última COP para inventar el anexo A para restringir V328 con ciertas excepciones, en el caso de los productores de pantallas LED. Ante ello, quisiéramos saber si Costa Rica desea adoptar la exención para V328 y si ha sido notificada la Secretaría de Convención, o bien si el país ha optado por adoptar la enmienda de manera automática. Igualmente, pues no sé si
Si alguien más desea también responder esta consulta, adelante. Bueno, esa es una pregunta para el punto focal del convenio de Estocolmo, que es MINAE DIGECA. Creo que en especial Manuela Mata. Si hay alguien aquí de MINAE que conozca sobre ese tema que es de las negociaciones, realmente no conozco ni siquiera la sustancia y su presencia en pantallas LED o en LED. Entonces, realmente no sé cuál será el estado de esa negociación y de la posición del país. Ahí me disculpas, Valeria. Perfecto, perfecto, no importa, pero igual agradecemos la aclaración, ¿verdad? Porque aquí podemos ver la información, ¿verdad? Y lo que nos comentaba sobre el grupo focal. Aquí dentro de otras de las Valeria, consultas. disculpa, tal vez Ujú, lo que podemos hacer es llevarnos la consulta, preguntarle a ujú, la compañía y en la próxima sesión con todo gusto respondemos. Gracias. perfecto. Aquí creo que, bueno, algunos de los comentarios que nos comentan, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, nos dicen, si se denuncia ante el ministerio, no se acepta la denuncia si no se da el nombre de la persona. Y aquí comenta una de las personas participantes que en su caso ellos denunciaron a un pick-up que estaba botando basura con fotos del número de placa y les dijeron, digamos, me imagino que en la dirección regional correspondiente o el área rectora, ¿verdad? Que se ocupaba el nombre de la persona. En estos casos, ¿qué nos recomienda, digamos, qué nos recomiendan hacer, por ejemplo, digamos, porque además puede ser difícil que les vayan a dar el nombre, ¿verdad? O que vayan a saber, porque puede ser gente que no conozcamos del todo, ¿verdad? Simplemente que las veamos ahí haciendo eso. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Algo muy importante, y acabo de ver que Katia lo puso, Katia Aguilar, en el chat, es que, bueno, también tenemos el citada que es para colocar denuncias ambientales a través del MINAE, pero también cuando alguien se sienta lesionado porque no se le presta atención a una denuncia, el Ministerio de Salud tiene a nivel central una oficina que se llama Contraloría de Servicios. Esa Contraloría de Servicios da seguimiento cuando una persona, un ciudadano, viene y nos expone que ya primera vez, segunda vez, las veces que sean, ha puesto una denuncia y no se le presta atención. Las denuncias pueden ponerse anónimas o pueden decir, yo voy a decir que esta persona, yo con mi nombre, apellido, cédula y demás, pero nunca se tiene que, o sea, ningún funcionario puede decir que no la acepta. O sea, solo el hecho de llegar a una oficina y poner, ya tienen que prestarle atención y les dan un formulario para llenar y denunciar. Y tiene que dársele seguimiento de acuerdo a la capacidad que tenga esta institución u organización. Importante también hacer una salvedad por un comentario que leía ahora. Acá no fue que el Ministerio de Salud no quiere hacer su trabajo y se lo pasó a la municipalidad en el asunto de atención a denuncias. Las municipalidades solicitaron ser consideradas para verificar denuncias, dado que ellos en forma conjunta con el ministerio en muchas ocasiones van a ver las denuncias, las atienden, pero quien aparecía era solamente el Ministerio de Salud porque era un acompañamiento. Ahora puede ser un acompañamiento del ministerio a la municipalidad al ministerio, pero ahí se define entre ellos cuál es el rol que ellos tienen. Las capacidades técnicas que existen a nivel local, regional y central del ministerio son bastantes. De hecho, en cada área rectora del Ministerio de Salud, al menos hay un funcionario que atiende estas denuncias. Y en las municipalidades, por lo menos el gestor ambiental también está colaborando con la atención. Yo decía hace un rato y lo reitero, creo que una de las cosas que nos caracteriza en Costa Rica es que nos quejamos por todo, hablamos mal de todo, pero nunca vemos la peculiaridad de que algo se está haciendo bien. Y en el tema de gestión integral de residuos, se está tratando desde hace 10 años, literalmente, de ir haciendo las cosas bien. Y parecería que se nos reconoce más a nivel externo, internacional, el esfuerzo país que se está haciendo en forma conjunta con todos los actores y sectores que a lo interno. A lo interno parecería que es como un revolote de estarnos dando como patadas y manazos, ¿verdad? Y no dejar hacer a la gente que tiene que hacer. Entonces creo que también, como decía hace un rato, más que decir que no nos atienden, que no nos dan, veamos a ver qué cosas buenas estamos haciendo y también hablemos de esos temas. Gracias. Creo que don Roberto tiene la mano levantada.
Perfecto, sí, don Luis, adelante. Sí, muchas gracias. Valeria, acabo de poner en el chat el enlace sobre el mapa de puntos de recepción de RAE de los productores, gestores, puntos de recepción autorizados que están recibiendo principalmente a costo cero diferentes tipos de RAE. En cada punto se indica y que están cercanos a nuestras comunidades. Tenemos que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Y alguien mencionaba ahí sobre lo que podemos hacer y se necesita. Hay que tratar de acercarnos a la accesibilidad que nos dan los carritos perifoneadores, ¿verdad? Que nos dan mucha facilidad, y los importadores y productores, comercializadores, tienen que empezar a decirle a sus clientes que les pueden ayudar. Esa es parte de su responsabilidad. Y en este mapa están los puntos que hace tiempo lo vienen haciendo, ¿verdad? Que son los que tenemos que reconocer, porque los otros saben desde hace más de 10 años que tienen que hacerlo y no lo hacen. Entonces, bueno, apoyémonos en estos que están llevando la carga del 8% del RAE que se recoge y se gestiona integralmente en este país, y empecemos nosotros a ofrecerlo en las tiendas donde trabajamos o a enviar en el taller donde trabajamos, enviar los RAE a un lugar donde los van a gestionar bien y no se lo demos al carrito perifoneador si no estamos seguros que él no va a hacer un manejo adecuado, ¿verdad? Por eso, aunque creemos que los recolectores de base son parte de la solución, tenemos que estar seguros que lo van a hacer bien, porque si no se nos devuelve. Entonces, ahí está el mapa, lo podemos revisar, y podemos también comunicarnos con el Ministerio de Salud, con el proyecto PREAL, para poder poner más puntos ahí y ser puntos autorizados de recepción de RAE, siempre y cuando esto se haga de la mejor manera posible. Hay limitaciones financieras, hay un mercado de subsistencia detrás de todo esto, y tenemos que seguir trabajando para que eso cambie, se dignifique el proceso y se convierta más bien en una oportunidad. Tenemos una oportunidad de ser líderes en manejar la mina urbana que tenemos y aprovechar las oportunidades para inclusive agregar más valor a todos estos materiales y asegurarnos que no nos contaminen. Perfecto, don Luis, y creo que, bueno, es fundamental, ¿verdad? Esta idea que usted nos comparte realmente. Y sobre todo, igual, muy importante que nos tratemos de guiar justamente por estos mapas, el mapa de recolección y los sitios. Es decir, yo personalmente lo he utilizado, ¿verdad? Y me ha dado buenos resultados, entonces, desde mi experiencia se los recomiendo, ¿verdad? Porque realmente es asumir desde la trinchera que cada uno y cada una de nosotras tiene, ¿verdad? Esa pequeña cuota de responsabilidad que finalmente nos afecta a todos. Entonces es muy importante que lo puedan explorar, que puedan ver, que llamen. Y digamos, el mapa también pues es muy completo en el sentido de que también da esa información sobre qué tipo de aparatos, los horarios, condiciones, todo esto. Entonces realmente es un recurso muy valioso que vale la pena estarlo revisando constantemente. Entonces, con esto daríamos por cerrada nuestra sesión. No sé igualmente si algún otro de nuestros panelistas quisiera hacer algún comentario de cierre final. Si no, pues entonces estaríamos cerrando el webinario del día de hoy. Disculpa, solamente una observación a una última comentario que hubo de la falta de control de hacia las municipalidades que hacen campañas y que tal vez no saben, o sea, tal vez recogen todo cuando hacen campañas de no tradicionales, que me disculpan, pero ese término no es legal, o sea, no es algo que tengamos en nuestra ley. Hay residuos ordinarios, peligrosos y de manejo especial.
Entonces, cuando las municipalidades hacen el famoso recoger residuos no tradicionales que mezclan peligrosos con manejo especial y todo lo que pueden, ¿verdad? Para llevarlos al final también al relleno sanitario, están cometiendo un gran error y tal vez creo que nosotros mismos también como ciudadanos estamos coadyuvándoles porque les llevamos cosas para que lo hagan, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería nuestra lógica? Que no lo hagan. Sin embargo, también contarles que ya para eso estamos creando dos instrumentos que junto con la actualización del reglamento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos va a regular más este asunto, que es la guía técnica, cómo proceder en cada una de las etapas de la gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y también una estrategia nacional que va para 5 años, de 2023 al 2028, donde se indican las diferentes actividades que hay que hacer para regular la gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en Costa Rica. Entonces, junto con el reglamento, que esperamos que ya pronto salga a consulta pública de todos ustedes, vamos a tratar de que realmente desde el nivel local del Ministerio de Salud y a nivel regional seamos conscientes de que no es que a cualquiera se le ocurra hacer una campaña y la va a hacer como le dé la gana, no. Hay regulaciones de cómo tiene que hacerla y si no la hace de esta forma, mejor que no la planifique, porque mucha de la lucha de nosotros desde hace más de 10 años es que a la gente de las municipalidades y a otros actores que recuerden que no existen residuos no tradicionales. Esos no tradicionales es una mezcla que están haciendo y que está generándole mucha confusión a la población y también generando grandes problemas a la hora de disponer los mismos. Entonces, quiero dejarlo aquí, agradecerles mucho a todos los que hayan participado y quedamos atentos para otros eventos. Gracias. De verdad, muchas gracias, doña Olga, por las intervenciones, también a don Luis y por supuesto a todas las personas que el día de hoy nos acompañaron en este tercer webinario del programa que se está desarrollando. Esperamos que la información compartida haya sido de utilidad para cada uno de ustedes. Y recordarles, bueno, que no olviden registrarse en la lista de asistencia del día de hoy para que puedan pues tener al final su certificado de aprovechamiento de el programa. Y con esto pues les comunicamos que próximamente les vamos a estar informando, ¿verdad? Conforme se vaya acercando la fecha del próximo webinario. Y el siguiente. Les agradecemos y quedamos pues a la orden en caso de cualquier duda o consulta que ustedes tengan. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Gracias, hasta luego.